a estar en el libro de Lucas, capítulo 9. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 9. Y ahí encontramos una palabra muy interesante que yo espero que usted vaya considerando en su corazón. Me da gusto verlos nuevamente y que el Señor los esté bendiciendo. Lucas capítulo 9, versos del 10 al 17. Dice: vueltos los apóstoles, les contaron lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, lo siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose de los 12 le dijeron: despide a la gente para que se vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen, encuentren alimento. Dice: porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo: denle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Y entonces dijo a sus discípulos: haced sentados en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndoles sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y se los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y se regocijaron por lo que les sobró, 12 canastas de pedazos. Vamos a orar. Padre, gracias esta mañana por la oportunidad que Dios tú nos das para poder estar aquí. Te pido, Señor, que te glorifiques de una manera poderosa y que tú, Señor, nos bendigas especialmente a cada uno de los que ya estamos acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Ocupen sus lugares. A ver si le subes un poquito ahí, no me sale al mic. Sí, bueno. Ahí está. Muy bien. Déjeme comentarle 2 historias. La primera: cuando yo vine a Cristo, tenía 14 años, iba a cumplir 14 años de edad. Y en la iglesia tuvimos la oportunidad, o yo tuve la oportunidad de conocer un grupo muy especial de personas, de gente que pues nunca había conocido antes, pero que ahora me daban la oportunidad de acercarme a ellos, que eran los miembros de la iglesia. Nosotros éramos parte de la iglesia Getsemaní, las asambleas de Dios en Saltillo. Pero en ese tiempo, cuando yo empecé, la pastora tenía una costumbre muy especial de poder invitarnos a comer. Y esa costumbre que tenía la pastora era para 70 muchachos. Éramos como 70 jóvenes del grupo de la iglesia, del coro, y bien comelones todos. Éramos jovencitos de 13 a 19 años. El más grande tendría como 24 años. Bueno, la hermana hacía tortillas de harina, ponía muchos frijoles y todos comíamos ahí. Todos disfrutábamos de ese tiempo tan especial con la pastora. Y fíjese que se multiplicaba. Yo no sé cómo le hacían, pero se multiplicaba. Y siempre era una bendición. Un día nos corrieron como a 10 de los muchachos de nuestras casas. Y en ese tiempo yo acababa de conocer a Cristo. Mi papá me corrió de la casa
y me dijo, yo no quiero aquí nadie que traiga ese libro negro, y me corrió y fui a dar a la casa pastoral. Cuando llegué ahí había otros muchachos más como yo, y pues la pastora hizo una ollona grande de caldo, de pollo, me recuerdo, y uno de los muchachos empezó a orar y dijo, Señor, no te pido que me des, nomás ponme Don Uriay. Y esa fue su oración. No sabíamos orar, estábamos recién convertidos todos, pero fue una bendición tremenda. Esa fue una experiencia donde el Señor multiplicó la comida. En otra de las casas, de la casa del hermano Jesús Castro, papá del pastor David Castro, nos invitaban también a comer. Y el hermano Chuy tenía 10 hijos. Y luego llegábamos como 10 más invitados de sus hijos. Así es que era una comedera increíble. Y ellos eran una familia muy simple, muy sencilla. No tenían muchos recursos, pero sí tenían muchos deseos de poder ayudar y bendecir a la gente que estaba. Y nosotros llegábamos con el hermano Chuy y la hermana Chemita. Y mire, dice uno de nuestros amigos pastores, él era solo en su casa y él tenía una clase acomodada, era de billullos, el muchacho, y cuando llegaba con nosotros y orábamos, estaba la familia del hermano Chuy y nosotros de invitados, él se quedaba viendo cuando en la primera estirada para las tortillas, ¡shum!, se iban 20 tortillas de un solo golpe. Y él se quedaba y decía, ándale Alejandro, agarra. Dice, estoy sorprendido, dice, porque 20 tortillas a mi mamá y a mí nos duran 2 semanas. Y en un ratito se fueron. Comíamos, nos compartíamos y así era la casa de todos. Cuando ellos iban a mi casa, cuando íbamos a la casa de otros. Siempre había esa bendición, era como una multiplicación. Y es algo de lo que yo quiero hablarles, de un milagro que la Escritura nos menciona, que se presenta con la multiplicación de alimentos. Y déjenme compartirle este pasaje que tenemos aquí de la palabra de Dios. Lucas capítulo número 9. En el libro de Lucas capítulo número 9, a partir del verso 10, la Escritura dice, vueltos los apóstoles le contaron lo que había sucedido. Si usted ve el libro de Mateo en el capítulo 13 y capítulo 14, en el 14 habla lo mismo del pasaje de los panes y los peces, y en el 13 habla lo mismo que en el capítulo 9 del libro de Lucas acerca de los acontecimientos que acababan de suceder. Resulta que Juan el Bautista acababa de perder la vida. Juan el Bautista le habían cortado la cabeza por petición de Herodías, una de las muchachas que bailó para este gobernante, que era hija de la mujer que él tenía como amante, y le presionaba esa piedrita en el zapato a Herodías y pidió que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Cuando eso acontece, le traen la cabeza a la muchacha de Juan en un plato, y luego los discípulos, asombrados, regresan después de estar en aquella escena y en aquella situación, después de haber recogido y sepultado el cuerpo de Juan el Bautista, regresan a donde está Jesús. Ese es el trasfondo de esta historia. El versículo número 9, el versículo 10 dice, vueltos los apóstoles, le contaron lo que había sucedido. Aparte de que estuvieron sepultando el cuerpo de Juan el Bautista, estaban también ministrando a la gente, estaban motivando a los hombres y mujeres que seguían la palabra a través de Juan. Pero ahora les faltaba tiempo, no tenían oportunidad o no habían tenido oportunidad de descansar, no habían tenido oportunidad de comer y tuvieron que andar, tuvieron que caminar hacia donde estaba Jesús. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, Jesús vio que ellos estaban realmente fatigados y entonces los puso aparte para que pudieran descansar un poco. Y como veía que la multitud estaba presente, el Señor se los llevó en una barca hacia el otro lado del mar de Galilea, que en este pasaje nos dice que se llamaba el lugar Betsaida.
para poder ir allá. No sabíamos cuántas horas habían de suceder, no se había delineado cuánto tiempo tuvieron que remar, pero una cosa era cierta: la gente que había estado sirviendo a Jesús o esperando la administración de Jesús se fueron andando, rodeando el mar de Galilea hasta llegar a Betsaida, y en ese lugar estuvieron esperando a que llegara Jesús con sus discípulos. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 13, la escritura nos dice que Jesús se bajó de la barca y entonces vio la multitud. Dice la escritura así: y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto llamado Betsaida, y cuando la gente lo supo, le siguieron y le recibieron. Y entonces cuando Jesús los ve, les empieza a hablar del reino de Dios, y también, dice la Biblia, empieza a sanar a todos los que estaban enfermos. Yo quiero hablarle acerca de un tema que le puse: yo puedo hacer algo. Nosotros tenemos la oportunidad y la determinación de hacer algo para Dios. No importa cuál sea la capacidad que usted tenga, el talento, el don que usted tenga, lo importante es que usted y yo decidamos hacer algo para Dios. La pastora, me acuerdo que nos daba la comida, nos daba los frijolitos aquellos con tortillas, porque ella quería hacer algo para nosotros. Cuando íbamos a las casas de las otras personas, teníamos un tiempo de oración, cantábamos, convivíamos, compartían el pan, porque ellos querían hacer algo para nosotros. Me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo, el 14 de julio de 1978, fue en la casa de uno de los hermanos, el hermano Natividad Fraga, que facilitó el patio de su casa para que se predicara el Evangelio. Él quiso hacer algo, y cuando se hizo esa actividad al aire libre, el Señor vino y cambió mi corazón a través de la predicación. Cuando usted recibe una revelación de Dios para hacer algo, entonces usted y yo tenemos que tener la disponibilidad de actuar y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Déjenme decirle, los discípulos acababan de darle el reporte a Jesús de la muerte de Juan. Jesús los lleva aparte para que descansen y coman, pero también Jesús puede y sabe escuchar la necesidad personal de cada uno de los que se acercan a Él. La Biblia dice: es necesario que al que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que la gente que tiene necesidad de Dios, debemos de tener la seguridad que el Señor nos va a atender personalizadamente. Es verdad, estamos en medio de la multitud, pero también es verdad que el Señor se detiene y nos pregunta y nos dice: ¿qué es lo que quieres que yo haga contigo? Y esto me recuerda a la historia de aquel ciego que gritaba: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se acerca a donde el ciego y le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Y no es que Jesús no mirase que el hombre estaba ciego, sino más bien es que Jesús quería que el hombre pudiera decir con sus propias palabras cuál era su necesidad. Y cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, Jesús va a suplir nuestra necesidad. Cuando Jesús ve nuestra necesidad, Él extiende su mano para que nosotros podamos estar bien bendecidos y nuestras necesidades satisfechas. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios quiere hacer algo es porque hay una necesidad. La primera cosa que usted y yo tenemos que ver en este asunto de la manifestación de los panes y de los peces multiplicados es que cuando Jesús llega al otro lugar, a Betsaida, dice ahí en la escritura, entonces la gente venía cansada, venía de una jornada de caminata, algunos venían enfermos, y entonces la cosa para que se active el poder de la decisión de hacer algo tiene que ver con la necesidad que está a mi alrededor. Jesús llega al otro lado y ve a la gente.
se baja de la barca y empieza a hablarles de la palabra del reino de Dios, dice el libro de Lucas, y empieza a curarlos. A diferencia de Mateo, la palabra curando y sanidad o sanando tiene que ver con lo mismo, pero Lucas lo usa como curando y Mateo lo usa como sanando. Las dos cosas están manifiestas ahí. El Señor comienza a atender la necesidad de la gente. Déjeme explicarle 2 o 3 cosas aquí. Cuando usted y yo tenemos un llamado de Dios, entonces algo extraordinario viene sobre nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted tiene un llamado de Dios, usted piensa en servir. No sabe dónde, no sabe cómo, pero simple y sencillamente siente un deseo grande de servir. Quiere ayudar a otros, quiere caminar con otros, quiere proveerle a otros, porque usted tiene un llamado en su corazón. Hay cosas que no podemos evitar. La Biblia dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios está en tu corazón y está trabajando contigo, va a hacer que tú quieras hacer algo, cualquier cosa. Dependiendo de tus habilidades y tus talentos, dependiendo cuál es tu carga y qué es lo que tú deseas hacer. La segunda cosa aquí es que cuando tú tienes un llamado, piensas en cómo beneficiar y ayudar a otros. O sea, no solamente piensas en servir, sino piensas a quién servir. Hay personas que tienen necesidades de cuidados especiales. Hay gente que tiene necesidad de alimentos. Hay gente que tiene necesidad de trabajos. Hay gente que tiene necesidad de diferentes formas. Y es donde nosotros aplicamos este principio. Yo le doy gracias a Dios por la vida de algunos de los varones acá de la iglesia, porque cuando la City Council aquí del área donde estamos, Sherry González, necesita que se atienda alguna casa de alguna persona mayor, cortar el zacate, quitar un árbol, etc., los varones de la iglesia han respondido. Hemos ido a cortar zacate, hemos ido a dejar comida, hemos ido a cortar árboles, y eso nos ha dado una satisfacción de servir a otros, porque cuando hay un llamado, se tiene la necesidad de servir a otros. Cuando usted tiene un llamado, piensa en lo que Dios está requiriendo de su vida. Tal vez el Señor está pidiendo algo de usted y usted debe de hacer algo. Todos tenemos la necesidad de hacer algo. Cuando usted y yo tenemos un llamado de Dios, lo único que queremos es accionar. Es decir, no solamente tener palabras para decir lo vamos a hacer, sino hacerlo, accionar, actuar como se debiera de hacer. Entonces, mire lo que sucede en este pasaje del libro de Lucas con la alimentación de los 5,000. Es importante entender que Jesús ve la multitud y tiene compasión de la multitud. Tiene compasión de ella. La Biblia nos enseña ahí, hermanos, en el libro de Lucas, que el Señor tiene compasión de la multitud. En el griego, compasión está en el interior de la persona. En el griego está la palabra compasión dentro de donde surgen los pensamientos y emociones fuertes. En el hebreo dice que compasión es una cosa que está dentro, manifiesta misericordia, manifiesta simpatía y compasión. Cuando Jesús ve la multitud, lo que sucede es que un sentimiento fuerte dentro de él sale a través de misericordia y de piedad y de simpatía y de misericordia para poder ayudarlos, porque la gente había caminado mucho para escuchar del amor del Señor, para escuchar de la revelación del reino de Dios, y algunos de ellos venían para ser sanados. Cuando el Señor sana a cada uno de los que están ahí presentes, hermanos,
los que llegaron con necesidad fueron atendidos. Pero el Señor va un poco más allá, porque se acercan los discípulos y le dicen: Señor, esta gente viene caminando, esta gente ya tiene tiempo escuchándote, esta gente ha llegado hasta acá, se hace tarde, el lugar es desierto, no hay dónde comprar alimento, mándalos, despídelos para que vayan y busquen dónde alojarse y dónde comer. Y entonces Jesús, viendo la multitud, tuvo compasión de ellos y le dice a Felipe: Felipe, denles ustedes de comer a la multitud. Y entonces Felipe se queda sorprendido, porque el Señor lo saca de su estatus, el Señor lo saca de su confort. Cuando el Señor tiene compasión por la multitud, es decir, el Señor baja de la barca, se sale del lugar donde está con los discípulos. Él pudiera haber mandado a los discípulos a servir, pero no, Él mismo deja su estado, su confort, su comodidad y va y sirve a la gente. Jesús está impartiendo una visión de que cuando nosotros vemos la necesidad, tenemos que hacer algo. Tenemos que llevarnos como discípulos a poder caminar, a ver, hacer lo que Jesús hacía. Jesús vio la necesidad. Dice aquí esta nota que puse yo: trabajaban mucho los discípulos que no tenían tiempo para comer. Por eso el Señor los llevó aparte, para que descansaran, reposaran, comieran, se repusieran también de la experiencia de haber visto morir a Juan el Bautista decapitado. Pero entonces viene la otra parte, la necesidad de suplir el hambre que ellos tenían. Aleluya. ¿Cómo yo puedo hacer algo? ¿Cuándo yo puedo hacer algo? Hay cosas que yo puedo hacer de manera individual y hay cosas que yo puedo hacer de manera colectiva. De manera colectiva es cuando nos juntamos todos y podemos hacer un proyecto. De manera colectiva es cuando todos colaboramos, cuando todos empujamos, cuando todos llevamos un proyecto más allá, porque individualmente no podemos hacerlo. Es como el plan de misiones. Hay quienes pueden tener la oportunidad de viajar a otro país e ir y predicar. Hay quienes no pueden hacerlo, pero se quedan en casa orando. Se quedan en casa intercediendo por aquellos misioneros. Hay quienes oran y hay quienes también trabajan para reunir fondos para poder ayudar a aquellos misioneros. Ese es un trabajo colectivo. Todos lo podemos hacer. Y un trabajo individual es cuando usted y yo tenemos algo para poder poner en las manos del Señor y decirle: esto es lo que yo tengo para ti. Y el Señor usará nuestra vida de acuerdo a nuestra capacidad. Los discípulos, hermanos, ven la necesidad de la multitud y no reaccionan. Su reacción fue: Señor, no tenemos dinero para darles de comer a todos estos. Si tuviéramos 200 denarios, no pudiéramos darle de comer a todos estos. Es muy difícil. Mándalos que se vayan a las aldeas cercanas y que allá compren qué comer. Fíjese la escritura, lo que Jesús le dice a Felipe: Felipe, dadles vosotros de comer. Es decir, el Señor miraba que Felipe y el resto de los discípulos tenían la capacidad de poder suplir la necesidad de la multitud, pero necesitaban hacer algo. Felipe dice a Jesús: Señor, estos tienen hambre. Claro, habían caminado parte del día, habían estado escuchando a Jesús, habían estado en el momento de la administración, tenían hambre porque ya se estaba haciendo de noche. La lección que Jesús nos da aquí es: vosotros tenéis que darle de comer. Y entonces la Biblia dice que Felipe va donde Andrés y le dice: Andrés, el Señor está pidiendo que nosotros le demos de comer.
Y Andrés dice, no tenemos para darles de comer. Y regresa Felipe con Jesús y le dice, Señor, no podemos darles de comer, ¿qué hacemos? Dice, buscad entre ustedes a ver qué es lo que ustedes tienen. Y lamentablemente ni Felipe, ni Andrés, ni los otros 10 tenían nada. Sin embargo, Andrés se pone a accionar y empieza a buscar entre la multitud a ver quién tenía algunos recursos. Yo no sé qué es lo que la gente estaba pensando, pero una de las madres que vio que su hijo se estaba encaminando para ir a escuchar a Jesús, le dijo, hijo, llévate este lonche. Aquí están estos 5 panes y 2 peces por si te da hambre en el camino o si se te hace noche. Dice la Biblia que cuando Andrés estaba buscando entre la gente a ver qué había de comer, lo único que encontró fue aquel joven trayendo sus 5 panes y sus 2 peces. Entonces Andrés le dice, muchacho, el Señor ocupa esos panes y esos peces, ¿quieres proveerlos? Y el muchacho dice que con toda confianza y sin ninguna pena vino a donde Jesús juntamente con Andrés y le entregó los panes y los peces. Cuando decidimos hacer algo, Dios decide bendecirnos también. Los discípulos no tenían que compartir, pero aquel muchacho sí tenía algo que compartir. Tenía 2 peces y 5 panes. La mamá, me imagino que estuvo analizando cuánto su muchachito pudiera comer. Y viendo la capacidad y viendo el horario, dijo, esto te va a ser el lonche suficiente para el día. El joven aquel pudiera haberle dicho a Andrés, yo no quiero darte lo que traigo, porque esto mi mamá me lo puso de lonche. O yo lo preparé si no hubiera sido la mamá en su caso. Y es mío. Aparte de que yo nada más puedo comer de él, porque no es tanto. Lo saco y le voy a dar una tentación de comer a todos. Si hubiera 200 denarios no alcanzaría, dijo Andrés. Andrés encontró al muchacho y entonces tomó los panes y los peces. Déjeme decirle algo acá. Los recursos, hermanos, se multiplican cuando accionamos. Otra vez. Los recursos se multiplican siempre que hay una acción. Al principiar el mensaje que les hablaba de la familia del hermano Chuy, cuando se gastaban las primeras 10 tortillas, 1 kilo debe de traer como unas 30 tortillas, se van las primeras 10, de alguna manera aquella canasta no se terminaba, hermano, porque completábamos todos y algunos hasta dobleteábamos de platito de frijoles y las tortillas seguían ahí. Y el hermano Chu y su familia nunca se quejaron de que les faltara nada. Al contrario, siempre estaban bendecidos y bendiciendo la obra de Dios. Mire este asunto interesante. Los recursos se multiplican cuando accionamos. La Biblia dice que Jesús le dijo a Andrés y a Felipe, id vosotros y buscad quién tiene algo. Encontramos un muchacho. El muchacho compartió su provisión. Él decidió hacer algo. El milagro comienza cuando tú pones las cosas al servicio de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Miren, sucede que el milagro de los panes y los peces empieza a multiplicarse cuando Jesús toma los panes y los peces y los bendice. Ahí el Señor ya está haciendo algo, pero la multiplicación empieza cuando viene Andrés y le dice, aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 20, aquí hay 50, llévalo a aquel grupo, aquí hay otros 50, llévalo a aquel otro grupo, aquí hay otros 50, llévalo a aquel otro grupo. Cuando empezó a compartirse algo, empezó a fluir la multiplicación. Cuando nosotros hacemos algo, empieza el Señor a bendecir lo que usted está dedicando o haciendo para Dios. Todos podemos hacer
algo. Todos podemos ser alcanzados, porque todos pueden ser salvos, porque todos pueden oír y porque todos podemos servir. Todos podemos hacer algo para Dios. Mire este asunto. ¿Cuáles son los resultados de hacer algo para Dios? La Biblia dice que Jesús bendijo los panes y los peces, los repartió y entonces se saciaron. Les decía yo a los hermanos en la mañana, ¿cuántos panes usted se come como adulto? 2. ¿Y cuántos peces? 1, 2. Un buen pescado solo come una persona, pero hay quienes pueden comerse hasta 2. ¿Sí? Lo mismo dos piezas de pan normales, 2 bolillos normales, se los puede comer una persona. Dice la Biblia que el Señor multiplicó para que comieran 5,000 hombres. Si cada hombre se come 2 panes, ¿cuántos panes fueron? 10,000. Más los panes de las mujeres y de los niños. ¿Las mujeres cuántos panes se comen? Pues depende del hambre, ¿verdad? Pero uno normalmente, o sea, regularmente, la mujer come un poco menos que los varones. Vamos a decir, otros 5,000 ya son 15,000. ¿Y cuántos panes se comen los niños? La mitad de cada uno. Como 17,000 panes, imagínense usted. Y luego los peces. Los varones, si suponemos que se comieron cada uno un pez de buen tamaño, entonces son 5,000 peces, más los de las mujeres y de los niños. Cuando el muchacho aquel que llevaba los panes y los peces, llevaba nada más 2 peces y 5 panes, no imaginó que sus 5 panes se convertirían en 17,000 y sus 2 peces se convirtieran en 7,000. Qué importante es poder saber que cuando tú pones algo para hacer para el Señor lo bendice, lo multiplica y la gente recibe aliento. Las personas son edificadas, pero también tu ministerio es desarrollado. Empiezas a bendecir al Señor. Me estoy recordando de una joven, ella se llama Eunice, tiene como unos 19 años, 20 más o menos. Cuando tenía 14 años, el Señor le dio la oportunidad de recuperarse de un cáncer que le dio en una de sus caderas. La niña aparentemente iba a morir, el Señor hace el milagro y Eunice está completamente sana de su organismo, pero como a los 14, 15 añitos empezó a predicar y ella ponía un cajoncito como este que tienen aquí de instrumento, no sé cómo se llame, pero ellos le pusieron la caja colorada. Llegaba a la plaza Eunice, ponía su cajita roja, su caja colorada, se subía y empezaba a testificar. Cristo me sanó, Cristo me ayudó, Cristo me liberó, Cristo hizo esto por mí. Y en 15 minutos compartía la palabra, compartía el mensaje. Porque cuando Dios está haciendo algo por ti y cuando tú quieres hacer algo por Él, aunque sea en una cajita como esa roja, por el color que quieras, vas a poder ser útil para la gloria de Dios. Es decir, desarrollas un ministerio. La otra cosa que haces es que lo que haces se multiplica. ¿Por qué? Porque lo que hacía Eunice, o lo que hace Eunice, ahora está a punto de graduarse de psicóloga. Lo que hace Eunice es enseñar a otros jóvenes, hombres y mujeres, a testificar desde la caja roja, se llama. Se juntan todos los muchachos, se van a la plaza del pueblo, ponen la caja roja, se sube uno y testifica 3, 4 minutos, se baja, se sube otro y hace lo mismo, se baja uno y se sube otro a tocar y a compartir y se pasan una tarde haciendo algo para Dios. Qué tremendo es que se multiplica el ministerio y se desarrolla el ministerio. Cuando usted hace algo para Dios, ayuda a ministrar a las necesidades de las gentes.
me he encontrado personas en diferentes partes de la ciudad que dicen: pastor, yo estaba yendo a su iglesia cuando el hermano Martínez traía la comida. Y le pregunté yo a una de las últimas señoras: pastor, ¿cómo está? ¿Qué hace? Y me quedé yo: ¿quién será? ¿Quién será? Y le digo: discúlpeme, pero dígame quién es. Mire, el pastor Martínez me dijo que fuera a recoger comida. Yo fui y recogí una canasta de comida y fue una bendición tremenda para mi vida. Conocí a Cristo y estoy en tal iglesia, estoy sirviendo así y así. Gloria a Dios. Amén. 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 Por cierto que les manda saludos, por ejemplo, Eric. Y me recuerdo de Eric porque Eric se acaba de encontrar dentro del lugar donde está una persona que venía a la iglesia hace 9 años. Dijo: yo iba cuando estaban dando comida en la iglesia. ¿Quién es? No sé todavía, pero ahí está, también guardado. ¿Sí? Y mandó saludos. Aleluya. Cuando usted hace algo, Dios hace que la necesidad de alguien sea suplida. Amén. Qué tremendo, hermanos, y qué poderoso es eso. Pero fíjese lo que sucede para ir cerrando ya. Cuando usted pone lo que usted puede hacer en las manos de Dios, hay una satisfacción. Hay una satisfacción. El hermano Montejano, Chuy y la hermana Norma, la hermana Sandra y el hermano Jerry nos estuvieron ayudando a meter el chirroc para dentro de acá, del cuarto Y en días siguientes vinieron otra vez para meter el chirroc. Y cuando lo estaban metiendo, vino una de las hermanas que no había visto el lugar. Dice: pastor, qué grande está esto, qué bonito va a quedar. Y me acuerdo que el hermano Montejano dijo: qué satisfacción tan grande es poder trabajar por el Señor para que la gente pueda venir y disfrutar de esto. Hermano, cuando usted hace algo, lo que sea, por mínimo que sea, hay satisfacción. Podemos saciar la necesidad de alguien y podemos estar satisfechos de que hicimos lo que el Señor nos dijo. Amén. No sé cómo se sentiría este muchacho si hubiera dicho: Señor, no te voy a dar los panes y menos los peces, son para mí. Estos peces y estos panes me los hicieron de lonche para mi uso personal. No soy beneficencia pública. Estos panes son uso exclusivo de... No, el muchacho hizo algo para Dios y Dios se glorificó. Amén. Déjenme terminar ahora. Dice la Biblia que sobraron 12 cestas Aleluya. de pedazos de pan. Luego que se les diera de comer a todos, Jesús dijo: vayan y recojan lo que sobró. Dicen los historiadores o los escritores que los pedazos que sobraron, las 12 cestas, se las dieron al muchacho que traía los panes y los peces. ¿Por qué? Porque Dios está interesado siempre en honrar tu esfuerzo, en honrar tu trabajo, en honrar lo que tú haces, por muy simple o sencillo que este sea. La Biblia nos dice que nosotros todos podemos hacer algo para Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta ocasión por la oportunidad que nos das de bendecir tu nombre y de glorificarte. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que haces en nuestra vida. Gracias por la sensibilidad que hay de poder hacer algo para ti. Te suplico, mi Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes. Te pido, Señor, que de alguna manera actives nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para servirte con diligencia. Que lo que tú has puesto en nuestra vida se trastorne en bendición. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad y gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos en el dulce y precioso nombre de Cristo. Motívanos, Señor, a hacer algo para ti.
en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Casi estamos para terminar. Solamente déjenme invitarlo para próximo domingo. Próximo domingo a las 10 de la mañana. Solamente vamos a tener un servicio. El próximo domingo es el Día de las Madres. Esperamos que pueda estar con nosotros. Queremos que usted sea parte de nuestra celebración. Vamos a tener un tiempo muy especial para honrar al Señor juntos. Para usted que nos está escuchando, que tiene niños en casa, en la página de la iglesia, en la página web de la iglesia, corona-de-vida.org, hay lecciones, hay material para dibujar, imprime y dibuja, hay actividades para los niños y para los padres, hay material para que usted le pueda enseñar a sus niños en su casa. Hágalo, tómese el tiempo de enseñarles a sus niños. También tenemos el día lunes, mañana a las 4 de la tarde, el Children's Church. Tenemos una actividad muy especial juntamente con los niños de la iglesia de Salt Lake en Utah. Ahí tenemos un tiempo muy especial. Es un programa especialmente diseñado para los niños en inglés. Ojalá que usted pueda, juntamente con sus niños, tomar ese tiempo y recibir esa aplicación. Otra de las cosas que queremos decirle es que usted puede ofrendar y usted puede diezmar a través de la página web. Usted entra a la página y luego ahí dice ofrendas. Le da un clic ahí y allí aparece un formato de cómo hacer sus ofrendas y sus diezmos, sus donaciones o cualquier otra cosa que usted quiera hacer para nuestra iglesia. Estamos reuniendo la cantidad de dinero que necesitamos para continuar con la construcción de la iglesia. Ore por nosotros, pero si Dios pone en su corazón hacer algo, hágalo. Deje que Dios bendiga su vida y su corazón. Tenemos la oportunidad de sembrar y de servir a Dios. También tenemos una pequeña pulsera que dice: yo puedo hacer algo para Dios. Si usted quiere son gratuitas, lo único que tiene que hacer es venir por ella o nos dice a dónde se la enviamos y con mucho gusto lo vamos a hacer. Son gratuitas, tenemos como unas 300, 400 para regalar, así es que esperamos que usted pueda compartirlas con nosotros. Dios les bendiga, es un gusto, nos vemos en la próxima, Dios los guarde y el Señor les siga bendiciendo.